Hola a todos queridos espectadores. Espero que estén teniendo un día tranquilo y lleno de calidez. Hoy continuaremos siguiendo el camino lleno de emociones de Tubi, una joven que ha pasado por demasiadas heridas, pero que aún conserva un corazón suave y una fuerza admirable. Después de varias crisis cardíacas que la han dejado cada vez más débil, los espectadores han comenzado a ver algo hermoso, el cuidado silencioso de Alan, el hombre que siempre aparece, justo cuando ella más lo necesita. En el episodio anterior, Tubi se desmayó en medio del huerto de naranjos bajo una fuerte lluvia, y justo en ese instante, Alan ya no pudo ocultar más lo que sentía. La tomó entre sus brazos temblando, y le confesó con desesperación: «Te amo. Por favor, no me dejes». Y hoy, cuando Tubi despierta aún agotada, Alan sigue ahí, trabajando en silencio en el jardín, arreglando cada maceta, preparando cada plato de sopa, cuidándola en los detalles más pequeños con tanta suavidad como si tuviera miedo de tocar las heridas de su pasado. Pero lo que Alan no imagina es que desde la pequeña habitación, Tubi lo observa en silencio, y dentro de ella un sentimiento nuevo comienza a despertar. ¿Será que después de todo el dolor, el corazón de Tubi podrá abrirse otra vez? ¿Se atreverá a confiar en el amor en un hombre que jamás la ha soltado ni un solo segundo? Quédense hasta el final del video para sentir cada respiro, cada instante de ternura y ese cambio silencioso que ni siquiera Tubi esperaba. La historia que viene es mucho más hermosa de lo que imaginan. Aquella mañana la luz del sol caía sobre el huerto de naranjos como una fina capa de seda dorada. El canto de los pájaros resonaba a distintas distancias, llenando el ambiente de una paz extraña y profunda. Pero en la pequeña habitación donde Tubi descansaba, esa tranquilidad no era completa. Un dolor punzante volvió a aparecer en el lado izquierdo de su pecho, haciendo que su respiración se volviera pesada. Ella apretó suavemente la manta, intentando respirar con calma, pero cada latido se sentía como si alguien la estuviera apretando por dentro. Su enfermedad cardíaca siempre regresaba justo cuando ella pensaba que estaba mejor. «Solo un poco más, Tubi. Aguanta un poquito más», se susurró como una costumbre vieja. Ya estaba acostumbrada al dolor en el pecho, acostumbrada al cansancio que le recorría hasta las rodillas, acostumbrada a ser fuerte incluso cuando quería simplemente derrumbarse. La juventud de Tubi había sido un camino largo lleno de lágrimas. Su madrastra la había rechazado. Su exmarido la trató con crueldad, como si fuera un objeto sin valor solo porque no pudo darle un hijo. Recordaba las noches en que la echaban de aquella casa fría, la lluvia mojando su cabello, y ella encogida abrazándose el pecho dolorido mientras se preguntaba: «¿Qué hice mal? ¿Por qué la vida tiene que ser tan cruel conmigo?». A veces esos recuerdos volvían y no sabía qué dolía más, el pasado o la enfermedad. Aún así, entre todo lo malo, había pequeñas luces que la mantenían en pie. Ba-Hung, su padre, que nunca dejó de quererla. Y Lindo, su hermanito, que siempre corría a preguntarle: «¿Te duele?». Ellos eran la razón por la que seguía adelante día tras día. La puerta se abrió suavemente. Un aroma cálido a jengibre llenó la habitación al instante. Alan entró despacio, sosteniendo con cuidado un cuenco de sopa aún humeante. Apenas vio a Tubi sujetándose el pecho, respirando con dificultad, dejó el cuenco sobre la mesa y se sentó al lado de la cama. «¿Te duele otra vez?», preguntó en voz baja, como una brisa tibia. Tubi intentó sonreír. «No pasa nada. Se irá en un momento».
Alan negó suavemente con la cabeza. No la regañó, no le dijo que dejara de hacérsela fuerte. Solo se acercó un poco más y puso su mano sobre la de ella. Ese contacto hizo que Tubby se sobresaltara no por sorpresa, sino porque aquella calidez le provocó ganas de llorar. «No tienes que soportarlo sola todo el tiempo», dijo él sin apartar la mirada de su rostro pálido. «Estoy aquí, no tienes que ser fuerte conmigo». Aquellas palabras tocaron justo el punto más frágil dentro de ella. Durante años Tubby había aprendido a arreglársela sola, a secarse las lágrimas, sola, a levantarse sola. Era la primera vez que alguien le decía que no tenía que hacerlo. Alan tomó una cucharada de sopa, la sopló suavemente y la acercó a sus labios. «Come un poco, la hice para ti. Está caliente, ten cuidado». Tubby miró su gesto y su corazón se volvió blando como un pétalo de flor de azahar cubierto de rocío. Aquel cuenco sencillo de sopa se volvió de pronto más valioso que cualquier cosa, porque venía de alguien que de verdad la quería. «¿Por qué vienes todos los días?», preguntó ella con una voz tan suave que parecía temer que la respuesta pudiera alejarlo. Alan dejó la cuchara y la miró directamente a los ojos. «Porque quiero asegurarme de que todos los días tengas a alguien a tu lado». El corazón de Tubby se detuvo por un momento. Luego dolió, pero de una manera distinta, no por enfermedad, sino por emoción. No recordaba la última vez que alguien le dijo algo así. «¿No te da miedo mi enfermedad?», preguntó ella casi como un reto. Alan sonrió. «Claro que me da miedo, me asusta que te duela, pero nunca me ha dado miedo amar a alguien frágil». La primera lágrima rodó por la mejilla de Tubby. La segunda cayó en la palma de su mano. La tercera en la cuchara. Alan lo vio, pero no la interrumpió. La dejó llorar. A veces quien ha soportado demasiado solo necesita un lugar seguro para quebrarse un momento. Tras unos minutos de silencio, Tubby volvió la mirada hacia la ventana. Afuera la luz de la mañana atravesaba las hojas de los naranjos, creando destellos suaves. Y dijo: «Pensé que nunca volvería a confiar en nadie». Alan acercó la silla un poco más. «Entonces, puedes probar a confiar en mí, solo un poco». Afuera se escuchaba a Lindo llamando a Ba-Hung, el canto de los pájaros, y el viento moviendo las ramas de los naranjos. Todo se mezclaba en una mañana tranquila, una tranquilidad que Tubby había creído perdida para siempre. Ella volvió a mirar a Alan. Los ojos de él eran como un lago en otoño, calmados, pacientes, sin exigir nada, solo esperando. Y por primera vez en muchos años, Tubby dejó que alguien entrara en su dolor, sin resistirse, sin huir, sin apartarlo. Puso su mano débil sobre la de Alan y dijo en voz baja, temblorosa pero firme: «Estoy muy cansada. Si no te molesta, quiero apoyarme en ti un rato». Alan apretó su mano ni demasiado fuerte ni demasiado suave, solo lo suficiente para que ella supiera que ya no estaba perdida. En el patio, el sol empezó a subir más alto. El aroma a flor de azahar flotaba en el aire como olor a esperanza, a un nuevo día, a un corazón que, aunque roto, aún podía amar otra vez. Ese día, Tubby no sanó de su enfermedad. Seguía doliendo, seguía cansada, seguía respirando con dificultad. Pero algo había cambiado. Por primera vez, no estaba luchando sola. Alan se despertó muy temprano. Sin quejarse ni un segundo, empezó a limpiar las hierbas, remover la tierra, regar las plantas y enderezar los naranjos que el viento había inclinado. Su ropa ya estaba llena de barro, pero no le importaba. Tenía la cara manchada de tierra, el cabello un poco despeinado por el viento, pero su sonrisa brillaba igual que la luz de la mañana.
Trabajaba en el jardín con una delicadeza especial, como si cada rama fuese parte de Tuvie. Cada vez que levantaba la vista, miraba hacia la ventana de su habitación, donde la cortina blanca se movía suavemente con el viento. Aunque no la veía, aún así, murmuraba: «Descansa, déjame encargarme de todo». Tuvie, acostada, escuchó cada palabra. Su corazón se ablandó un poco más. Giró la cabeza hacia la ventana. Alan estaba apoyado en la azada, limpiándose el sudor de la frente, y luego se agachaba para recoger una a una las hojas amarillas del suelo. Hacía cada cosa con la paciencia de alguien que de verdad quiere proteger lo que considera valioso. Ella recordó los días de antes, cuando vivía con su exmarido. Bastaba que tosiera una vez para que él se molestara. Si enfermaba, nadie le acercaba un vaso de agua. Si lloraba, nadie le preguntaba por qué. Si le dolía algo, nadie le tomaba la mano. Pero ahora, solo con ver a Alan recogiendo las hojas bajo los naranjos, sentía ganas de llorar. No por tristeza, sino porque por primera vez podía sentir algo muy claro. Había alguien que quería estar con ella. No por interés, no por obligación, sino por cariño. Alan se dio vuelta y atrapó su mirada a través de la ventana. Ella se escondió rápido, pero ya era tarde. Él había visto que lo observaba. En vez de hacerla sentir incómoda, Alan simplemente sonrió. «Ya despertaste, no salgas todavía, hace frío». Su voz no era fuerte ni autoritaria. Era como una manta tibia sobre los hombros. Tuvie respondió bajito con voz débil pero suave. «¿Qué estás haciendo?» Alan se enderezó y señaló el huerto. «Solo estoy arreglando un poco el jardín. Anoche llovió mucho y varios árboles quedaron torcidos. Quiero que cuando mires hacia afuera, lo veas bonito». El corazón de Tuvie dio un vuelco. Ella desvió la mirada intentando esconder la sonrisa que se le escapaba. Él quería que ella mirara hacia afuera y viera algo hermoso. Nadie había dicho algo así antes. Nadie había prestado atención a lo que ella sentía. Nadie había pensado en qué quería ver cada mañana. En toda su vida era la primera vez que alguien hacía cosas tan pequeñas, pero llenas de cariño solo para ella. Alan siguió trabajando. A veces silbaba, a veces le contaba cosas sin sentido a los naranjos, como si pudieran escucharlo. Tuvie soltó una risa bajita y se tapó la boca para que él no la oyera. Cuando Alan regaba las gotas de agua, reflejaban la luz del sol y formaban un arco iris delgadito. Por un momento su figura resaltó entre los árboles, viéndose amable, sencillo y sorprendentemente confiable. Ella no sabía desde cuándo, pero cada vez que escuchaba sus pasos afuera, su corazón se calmaba. Cada vez que veía su sombra pasar frente a la ventana, dejaba de sentirse sola. Un rato después, Alan entró todavía con la toalla y un vaso de agua tibia en la mano. «Toma un poco, te ayudará. Aún estás un poco pálida». Ella tomó el vaso. Sus dedos se rozaron apenas, pero lo suficiente para hacerla sobresaltarse. Bajó la mirada. No sabía si su cara estaba roja por el agua caliente o por quien se la había traído. Alan la miró largo rato con unos ojos tan tranquilos que solo con verlos uno se sentía seguro. «Tuvie», dijo despacio, «no soy bueno diciendo palabras grandes, pero no pienses nunca que eres una carga. Lo que hago lo hago porque quiero. Me gusta estar aquí». Tuvie lo miró. En sus ojos no había lástima, solo sinceridad, y algo que le hizo temblar el corazón de una manera cálida. Ella no respondió. Solo dejó el vaso a un lado, se acomodó y se recostó mirando hacia la ventana donde el huerto seguía brillando bajo el sol. Pero esta vez su corazón ya no era un lugar vacío. Ahora tenía la sombra de alguien que la estaba amando en silencio poco a poco, a través de las cosas más pequeñas.